Me voy a tratar de soltar algunas ideas más bien generales con algunas referencias al caso peruano y a nuestra experiencia peruana en gestión del medio ambiente. Pero quisiera empezar con una advertencia conceptual. Cambio climático es muchísimo más que red. Y conservación de la naturaleza o la lucha por un medio ambiente saludable es mucho más que cambio climático. La agenda red es mucho menos que la agenda de cambio climático y la agenda de cambio climático es mucho menos que la agenda de gestión de un ambiente saludable y de conservación de la naturaleza. Pero las cosas están caminando de modo tal que en muchos casos acabamos hablando de una cosa por hablar de otra y acabamos creyendo que estamos realizando conservación de la naturaleza cuando lo que estamos haciendo es red. Y eso es un reduccionismo verdaderamente preocupante que debemos evitar. Un corolario a lo que acabo de decir es que obviamente calidad ambiental es muchísimo más que reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, si ustedes se fijan, mi tema es particularmente complejo y voy a tratar de decirlo en el tiempo previsto, o al menos soltar las ideas que se me han ocurrido y he anotado. Gobernanza de recursos naturales o gobierno de recursos naturales, políticas públicas y cambio climático. ¿Dónde afecta el uso de recursos naturales al cambio climático? Por un lado, obviamente, en las emisiones por abuso del uso o de la combustión de hidrocarburos fósiles, ¿no es cierto?, para producir la energía que nos mueve y la energía que nos calienta y la energía que nos enfría. Por otro lado, a través de emisiones de gases de efecto invernadero por cambios en el uso de la tierra. Y es aquí donde cabe el Perú. El Perú participa en un porcentaje del 1% o menos en el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Pero en el patrón de emisiones del Perú prima la deforestación. Prima la emisión por la desaparición de bosques. Ese es el principal factor en el Perú. Y tiene una muy interesante naturaleza, porque no se refiere necesariamente al desarrollo de actividades agrarias de gran escala que producen este cambio de uso de la tierra, sino que se debe fundamentalmente a una mirada de actividades de mediana a pequeña escala, de campesinos pobres y colonos andinos en la Amazonía, son los principales actores directos de la deforestación. ¿Y qué usan? De hecho, en el Perú todos los agricultores casi usan todos los años de manera extremadamente previsible y sumamente degradante el fuego, ¿no? Si ustedes vieran un mapa del fuego en el mundo, el Perú se incendia casi todo, y es un patrón muy interesante porque lo único que queda por fuera del mar de fuego son las áreas naturales protegidas. Hay otros elementos importantes cuando hablamos de la pérdida de bosque por cambio de uso de la tierra. Los bosques no son solamente árboles, y particularmente el bosque amazónico no es solamente árboles. El bosque amazónico es fundamentalmente un gran humedal cubierto de árboles. Y la desecación de humedales y la destrucción de humedales, como por ejemplo a través de la minería aluvial, esta minería ilegal que ya destruyó 30.000 hectáreas de bosque en Madre de Dios, esta actividad es particularmente destructiva de los espejos de agua amazónicos, que contienen una diversidad biológica que recién estamos empezando a conocer. Se calcula que son unas 150.000 hectáreas al año de bosque que perdemos en el Perú, que corresponden grosso modo a 57 millones de toneladas de equivalentes de anhídrido carbónico. Y un elemento más son las emisiones en el cambio climático, ¿no? Son las emisiones por desechos orgánicos, por basura orgánica que se descompone. Y allí es donde, si ustedes se fijan, es donde el Perú, por ejemplo, ha avanzado mucho con los mecanismos de desarrollo limpio, ¿no? Hay una serie de buenos proyectos en general de
atención a las emisiones de metano de los rellenos sanitarios. Ahora, ¿dónde afectaría más el buen gobierno de los recursos naturales? ¿En la mitigación del cambio climático o en la adaptación al cambio climático? Definitivamente en la mitigación del cambio climático, es decir, en el ralentamiento de la velocidad con la que el clima de la Tierra se llena de más energía y en esa medida se hace más extremo. Pero también, si ustedes lo piensan un momento, en la reducción de los riesgos de catástrofes, no necesariamente catástrofes climáticas, catástrofes en general, pero también las climáticas, porque la vulnerabilidad a la catástrofe climática no es demasiado diferente a la vulnerabilidad a otro tipo de catástrofes naturales, ¿no? Requieren una forma de organización de los seres humanos, de la sociedad humana, que vale tanto para el cambio climático como para los huaicos, como para las inundaciones, etc. Entonces, hay un elemento también en esta posibilidad de manejar nuestros recursos naturales, no solamente de mitigación, sino también de adaptación al cambio climático. Adaptación y mitigación no son funciones independientes y autónomas, son funciones que conversan entre sí. Yo hace ya varios años aplico una metodología, si ustedes quieren, de aproximación al tema ambiental y particularmente al tema del manejo de recursos naturales en situaciones conflictivas y complejas, que se llama el enfoque ecosistémico. De acuerdo con el enfoque ecosistémico no basta, como solemos pensar en el Perú, con la gobernanza o el buen gobierno para que todo sea color de rosas. También se necesita, además de normas e instituciones y formas de organización medianamente funcionales, se necesita manejo de los recursos naturales, se necesita ciencia y tecnología que sustente el uso sostenible y con poca degradación ambiental de los recursos naturales. Pero la única manera de saber si estamos yendo bien en términos de gobierno de los recursos naturales y si estamos yendo bien en términos de manejo, de explotación sostenible de los recursos naturales, es si llevamos a cabo al mismo tiempo e incorporar a ambas actividades, el gobierno y el manejo, investigación, monitoreo y evaluación. Y allí, en el Perú, seguimos siendo extremadamente débiles. Y no se necesita ser de izquierda para insistir en el Perú en la necesidad de que el gran desarrollo económico que se cacarea tanto, que tenemos ya por cerca de una década, no tiene hora quejarnos, porque no tiene hora de empezar a transformarse en alguna inversión significativa e interesante en monitoreo y evaluación, en investigación. No en ciencia, en investigación, es decir, en preguntarle a la realidad cosas que nos sean útiles conocer. Durante mucho tiempo, en el tema del medio ambiente y de los recursos naturales y de la naturaleza, hemos trabajado sobre el paradigma del desarrollo sostenible, olvidando algunas cuestiones fundamentales, como que el desarrollo sostenible, que tiene tres dimensiones: social, económica, ambiental, en ese desarrollo sostenible las tres dimensiones no son equivalentes, no son simétricas. La base de una sociedad y la base del efecto que esa sociedad pueda producir sobre su naturaleza, sobre su ambiente, es económica. Lo dijo Marx con mucha claridad, lo demostró con bastante claridad, lo hemos olvidado. Y ahora pareciera que lo empezamos a recordar de una manera un tanto incómoda cuando a puertas de Río +20 todos empezamos a hablar de economía verde, ¿no? Es como un intento de poner algo que ha andado medio de cabeza o rodando nuevamente sobre los pies, pero un poco tarde y no necesariamente con las categorías y conceptos necesarios para verdaderamente sustentar el desarrollo sostenible en una economía sostenible. Si hablamos de economía, estamos hablando de qué producimos y de cómo lo producimos, que es la otra cara de la moneda de qué consumimos y cómo lo consumimos. ¿Y
cómo producimos y cómo consumimos y qué producimos está mediado, obviamente, hoy por los mercados y por el mercado capitalista y por el conjunto de valores relacionados con el consumo y el bienestar que establecen patrones de consumo y expectativas de bienestar del mundo capitalista. Y estos patrones de consumo y estos patrones de producción están basados en un enorme consumo de energía y en una enorme producción de desechos. Y en buena cuenta, el cambio climático no es otra cosa que un exceso de desechos, ¿no es cierto? Es un caso específico de contaminación por gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, así como tenemos patrones de producción ligados a patrones de consumo, tenemos patrones de desecho, patrones de contaminación en buena cuenta, que son los que es necesario transformar. Y que amarran además otras formas de inversión en la sociedad, como por ejemplo, qué tipo de infraestructura, cómo, cuándo y dónde además establecemos, ¿no? Que amarran formas de movilización de las masas humanas, la concentración en urbes y cosas por el estilo. Todos estos son patrones universales que en el Perú estamos viviendo, pero todo desemboca, obviamente, en cómo regulamos estos procesos si es que queremos llegar a algo diferente. Y todo desemboca en el complejo de políticas, programas y planes que definamos. Volviendo al tema, políticas y de manejo de recursos, o más bien, gobierno de los recursos naturales y políticas públicas para ello que puedan incidir de alguna manera en el cambio climático. Hemos dicho deforestación. Entonces, si pensáramos solamente en reducir deforestación, en qué políticas públicas de manejo del recurso bosque podríamos llevar adelante para reducir deforestación, es decir, para reducir deforestación, pero además en términos económicos para aumentar, mejorar el manejo forestal sostenible, el CIFOR sugiere que son 4 tipos de política. Por un lado, políticas que reduzcan la rentabilidad de la agricultura extensiva y que, por otro lado, también incrementen la rentabilidad y la viabilidad de la agricultura intensiva y policultural y agroforestal, ¿no? Políticas que reduzcan, y en eso estamos muy mal, en el Perú. Todos somos conscientes de que el sector agrario es uno de los sectores más retrógradas en nuestro país. Políticas que reduzcan la rentabilidad, que aumenten, perdón, la rentabilidad y además la capacidad de captura de la renta de los productos de los bosques en pie, y sus servicios ecosistémicos, y allí sí estamos avanzando en el Perú. Tenemos una nueva ley forestal. Cabe hacerse la pregunta, cabe hacer la investigación de la calidad económica de esta nueva ley forestal, en la que hasta cierto punto ha habido un consenso duramente logrado, y tenemos, como ustedes bien saben, en ciernes una ley de servicios ambientales, ¿no es cierto?, que está ya a nivel de predictamen en la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso. Políticas que afecten el uso de la tierra, y allí estamos todos trabajando en términos del ordenamiento territorial, aunque hay sectores que todos conocemos en nuestro país que todavía se resisten a la idea, y políticas transversales de sustento. Y aquí es donde quiero acabar mencionándolas solamente. Hay más que queda en el tintero, pero tendremos oportunidad de conversarlo. Estas políticas transversales de sustento son fundamentales. La propia política de ordenamiento territorial puede ser vista como una política transversal si es que la pensamos como una política de ordenamiento, no solamente de qué cosa hago en la tierra, sino de cómo concerto con los distintos usuarios de la tierra, por un lado, y por otro lado, cómo genero renta de la tierra. Pero hay otras políticas más transversales que son fundamentales. Una es una política anticorrupción. Y la política anticorrupción no consiste en fortalecer el elemento punitivo contra el funcionario público, no funciona de esa manera. No, es necesario entender ese sistema complejo que es la corrupción.
que nos acompaña desde el primer día de los seres humanos sobre la tierra. No es un vicio que le nace al funcionario público el día que toma el primer café a la hora de entrar a una institución. No funciona así. Las políticas que fortalecen y que implementan derechos, específicamente el derecho a la participación, el derecho a la consulta, y allí también existe un avance muy interesante hoy por hoy en el Perú. Avance digo, no digo logro, pero avance, y un avance también es un logro. Políticas que garanticen la redistribución equitativa y la inclusión social en los beneficios de cualquiera sea la actividad económica o la explotación de recursos. Políticas que fortalezcan la titulación y la tenencia de tierras, y allí también tenemos un avance muy interesante, sin salirnos de los bosques del Perú, con el trabajo de la Comisión Post-Bagua y todo el proceso de titulación de tierras y de mejoramiento del sistema de titulación de tierras y de reconocimiento y titulación de comunidades nativas en la Amazonía, y una serie de sistemas nacionales que están ya normados y que es justamente el trabajo de la entidad rectora del Ministerio del Ambiente, en el cual tengo el honor de trabajar, el promover y el impulsar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Y me atrevería a decir que este conjunto de sistemas que necesitamos desarrollar constituye el núcleo o uno de los núcleos fundamentales de una adecuada gobernanza de recursos naturales que servirá para muchas otras cosas, así como para el cambio climático. Muchas gracias.